Cuando la ONU diseñó en 1947 aquel mapa que parecía un tablero de ajedrez, muchos pensaron que la historia, por fin, había dado un suspiro de paz. Israel, aún en pañales, dijo sí a la partición, aferrándose a la promesa como un náufrago que encuentra un madero en un mar embravecido. Por su parte, los vecinos árabes fruncieron el ceño, juzgando el plan como injusto y pregonando a los cuatro vientos que no aceptarían fronteras impuestas. Parecía un público dividido en una antigua ágora, donde cada ciudad-estado trama la siguiente jugada, con los ojos centelleando por el derecho y el honor. Pocos sabían que aquella línea en el papel se convertiría, en un abrir y cerrar de ojos, en una chispa lista para incendiar todo el desierto. Bastó que el reloj marcara el 14 de mayo de 1948 para que Tel Aviv proclamara con voz firme el nacimiento del Estado judío. Subían cohetes, lloraban violines, y justo allí los cañones enemigos afinaban la puntería. La alegría y la aprensión caminaban de la mano. Fue como Julio César al cruzar el Rubicón. No había vuelta atrás, solo un coraje que desafiaba al destino y a las crónicas venideras. Al mismo compás, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak cerraron filas, jurando sofocar al recién nacido antes de su primer aliento. Entre brindis y bombas, la trama comenzó a enredarse, trayendo al escenario viejos resentimientos y sueños de grandeza olvidados. No era una mera cuestión de fronteras. El objetivo declarado era barrer al pueblo judío del mapa, reescenificando horrores que Europa aún lloraba. Haj Amin al-Husseini ya había susurrado en Berlín ideas sombrías que resonaron por las dunas como tambores de guerra. Así las tropas árabes marcharon con furia, recordando el asedio de Cartago. Cuando Roma decidió que no bastaba con vencer, era necesario borrarlo todo. Israel, sin embargo, susurraba nunca más, firme como una muralla de piedra que desafía la marea y el viento. Y a medida que cada frente se sumergía en el caos, soplaba una antigua lección. El miedo une más de lo que divide, pero el odio ciega las estrategias. Sin un ejército regular, pero con la Haganá, el Palmaj y voluntarios de los cuatro rincones del mundo, Israel tejió su defensa con hilos de audacia. Armamentos escasos, improvisados, recordaban a las ondas de David contra colosos de hierro. Cada aldea se convirtió en un fortín, cada calle en un laberinto. Los comandantes aprendían sobre la marcha, cambiando pergaminos por pólvora, fe y sangre caliente. Como los 300 de Leónidas, mantuvieron la posición donde muchos juraban que era imposible, comprando tiempo para que llegaran las reservas. En el vaivén de las batallas, un patrón surgía. Quien confía solo en la fuerza bruta, ignora la astucia que nace en el aprieto de la adversidad. Contra todo pronóstico, Israel salió de la tormenta más grande de lo que entró, trazando nuevas líneas donde ni la ONU se había atrevido a imaginar. Las radios informaban con asombro. Un imperio improvisado había resistido, y como un fénix, ahora alzaba el vuelo sobre cenizas que aún humeaban. Sin embargo, las victorias cobran su precio. Heridas abiertas, poblaciones desplazadas y un mundo árabe rumiando la revancha. De esta mezcla nació la Línea Verde, una frontera provisional que, irónicamente, marcaría los debates por décadas. Mientras los diplomáticos afilaban sus plumas, los generales ya miraban hacia adelante, presintiendo que el próximo capítulo traería dilemas aún más profundos. Pocos saben, o fingen no saber, que en las sombras de la Segunda Guerra Mundial se tejió un vínculo perturbador entre Berlín y Jerusalén. Haj Amin al-Husseini, el gran muftí palestino, no solo simpatizaba con el Reich, sino que le tendió la mano a Hitler en busca de un sueño perverso. No era solo política, era ideología destilada, el tipo de alianza que nos recuerda a los pactos entre tiranos de la antigüedad, disfrazados de tratados. En los fríos pasillos de la Alemania nazi, al-Husseini defendía el exterminio de los judíos también en Palestina. Así, el antisemitismo dejaba de ser solo europeo, adquiría un acento árabe y aspiraciones regionales. Esta conexión no surgió de la nada. Brotó de un suelo regado por resentimientos históricos y alimentado por narrativas de exclusión. El gran muftí, exiliado, se convirtió en el heraldo de una causa que despreciaba lo plural e idealizaba una identidad única y purificada. Como ciertos líderes medievales que al perder el trono buscaban alianzas extranjeras,
Al-Husseini fue a donde había oídos sedientos de odio. Su imagen junto a oficiales nazis aún hoy resuena como símbolo de una elección peligrosa. El enemigo de mi enemigo no siempre es un amigo. Y allí estaba él, plantando semillas que germinarían décadas después bajo el nombre de resistencia. Hitler, por su parte, vio en el muftí una pieza útil, un as en la manga en el tablero de Oriente Medio. Planeaban radios para incitar rebeliones árabes y soñaban con campos de exterminio en suelo palestino. La lógica era simple y aterradora. Donde haya judíos, que haya destrucción. Esta colaboración, aunque velada tras la guerra, fermentó en el imaginario de líderes que más tarde moldearían el discurso anti-Israel. Al fin y al cabo, no era solo el territorio lo que estaba en juego, sino narrativas profundamente contaminadas por ideologías genocidas. La guerra terminó, pero los ecos de esta alianza no se silenciaron. Documentos, fotografías y testimonios dejaron rastros, a veces barridos bajo la alfombra de la conveniencia política. Muchos intentaron minimizar o relativizar los lazos entre el nacionalsocialismo y figuras árabes prominentes. Pero, ¿cómo ignorar el paralelo con los senadores romanos que en tiempos de crisis sellaban acuerdos con bárbaros para después arrepentirse amargamente? El precio de la conveniencia siempre llega y cobra caro en la moneda de la memoria histórica. Es en este punto donde la historia se muestra como algo más que una secuencia de hechos. Revela patrones que insisten en repetirse. Cuando el conflicto en Oriente Medio se pinta como una mera disputa por tierras, se ignora el trasfondo más sombrío. Hay raíces ideológicas profundas, amargas, que preceden a los acuerdos y sobrepasan los mapas. Así como las guerras púnicas no fueron solo por puertos o comercio, aquí también se lucha por símbolos, narrativas y supervivencia. Y estas raíces, desafortunadamente, aún estaban vivas cuando estalló la siguiente guerra, con un nombre que resonaría por generaciones. El sonido de las balas aún resonaba cuando Israel, tambaleante, se mantuvo en pie. Era como una ciudad amurallada del antiguo Oriente, rodeada de leones, pero decidida a no derrumbarse. Sin un ejército formal, sus combatientes vestían coraje e improvisación, como aquellos rebeldes que, en los confines de imperios pasados, desafiaban a legiones organizadas. El secreto no estaba solo en las armas, sino en la creencia férrea de que no había alternativa. O vencían o desaparecían. Mientras los enemigos apostaban por la fuerza bruta, Israel apostaba por la persistencia, por un tipo de fe que desafía la lógica y la estadística. Y así, entre trincheras improvisadas y tanques remendados, la victoria comenzó a dibujarse. La guerra duró poco más de un año, pero dejó marcas profundas en todos los involucrados. Al final, Israel no solo sobrevivió, conquistó territorios más allá de los previstos por la partición de la ONU. Era como si el destino, indiferente a las convenciones diplomáticas, hubiera decidido premiar a quienes resistieron hasta el final. Pero lo que para unos era una conquista, para otros era una humillación. Egipto, Jordania, Siria y Líbano se vieron obligados a aceptar el armisticio, pero tragaron este acuerdo con sabor a hiel. Nacía entonces la famosa Línea Verde, no una frontera oficial, sino una línea imaginaria trazada sobre heridas aún abiertas. Como en la antigua Babilonia, donde los imperios marcaban sus dominios con ladrillos y sangre, esta línea separaba no solo territorios, sino visiones del mundo. De un lado, un estado nuevo intentando respirar. Del otro, vecinos rumiando la revancha bajo el polvo del orgullo herido. La diplomacia pasaba a andar con pasos cautelosos, mientras los generales permanecían en alerta. La paz, en aquel escenario, era más un intervalo entre batallas que un fin definitivo. El armisticio trajo una estabilidad relativa, pero no apagó la llama de la inestabilidad. Israel intentaba consolidar su presencia, organizar instituciones, acoger a los refugiados judíos que llegaban por miles. Pero con cada nuevo asentamiento, con cada kibutz fundado, el resentimiento árabe se adensaba como una nube a punto de descargar. Los vecinos veían la expansión como una provocación, ignorando que, para muchos israelíes, aquello era supervivencia, no una afrenta. Y así, las tensiones se fueron acumulando, como ríos que alimentan un lago antes de la inundación. Nadie olvidaba lo que se había perdido o lo que no se había logrado conquistar. Los países árabes se retiraron de la mesa de negociaciones,
pero nunca del campo de las conspiraciones. Israel, por su parte, pasó a vivir con un ojo en el arado y otro en la frontera, como hacían los campesinos en los tiempos de las invasiones sajonas. El campo militar y el campo diplomático se volvieron indisociables, como dos caras de una misma moneda. Y mientras el mapa político se redefinía, todos sabían en silencio que el próximo enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. Si hay guerras que duran años y otras que parecen eternas, la de 1967 sorprendió por su velocidad y su impacto devastador. En solo 6 días, el mundo vio cómo las fronteras se movían como piezas de ajedrez empujadas con rabia sobre el tablero de Oriente Medio. Israel, una vez más acorralado, fue el primero en actuar, no por ambición, sino por instinto de supervivencia. Era como un reino asediado, que al percibir la aproximación de ejércitos enemigos, lanza el primer golpe para evitar la aniquilación. ¿Y qué golpe? Una ofensiva relámpago que dejó a los adversarios desconcertados y cambió para siempre la geopolítica de la región. La coalición árabe se preparaba para el ataque, confiando en el número, el territorio y el factor sorpresa. Pero como ya aprendieron ciertos generales persas al enfrentarse a Alejandro, la cantidad no vence a la calidad cuando la estrategia es refinada. La Fuerza Aérea Egipcia fue neutralizada antes incluso de despegar, en un movimiento calculado, frío y eficaz, como una jugada maestra. En tierra, los tanques israelíes avanzaban como flechas lanzadas con precisión, cortando rutas y aislando posiciones clave. Y en menos de una semana, el paisaje político y militar de la región fue completamente rediseñado. Al final de la guerra, Israel controlaba la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Territorios con un peso no solo estratégico, sino simbólico, especialmente Jerusalén, corazón de tantas narrativas y disputas. La conquista fue celebrada como un milagro por unos y denunciada como una usurpación por otros, demostrando que, muchas veces, la victoria no resuelve un conflicto, solo lo transforma. Era como si Roma, al tomar una nueva provincia, necesitara más vigilancia que celebración, pues mantener lo conquistado allí exigiría más que tanques, exigiría sabiduría y una preparación constante. La ONU intervino con la Resolución 242, intentando apagar el fuego con palabras cuidadosamente elegidas. El principio era claro: territorio por paz, es decir, la devolución de territorios a cambio de reconocimiento y seguridad. Pero, ¿cómo alcanzar la paz donde hay una desconfianza grabada a hierro y fuego? ¿Cómo negociar cuando el pasado grita más fuerte que la razón? Israel, aunque victorioso, sabía que ahora cargaba con un fardo mayor: administrar territorios ocupados y con ellos tensiones latentes. Y del otro lado, los vencidos tragaban en silencio, pero ya articulaban su respuesta en las sombras de los próximos encuentros. La Guerra de los 6 días fue breve en el tiempo, pero larga en consecuencias. Mostró al mundo que Israel, cuando es acorralado, no duda en usar toda su fuerza para garantizar su propia existencia, pero también dejó heridas abiertas que inflamarían nuevas guerras, como chispas guardadas en paja seca. El mapa estaba rediseñado, pero los corazones permanecían inflamados, y los líderes árabes, reunidos poco tiempo después, harían una declaración que sellaría el tono del conflicto en los años siguientes. Khartoum, 1967. En el calor sofocante de la capital sudanesa, los líderes árabes se reunieron como antiguos jefes tribales que después de una derrota juran venganza bajo un juramento de sangre. La derrota en la Guerra de los 6 días aún palpitaba como una herida expuesta, y el orgullo herido pedía una respuesta a la altura. Pero en lugar de reevaluar estrategias, doblaron la apuesta. Proclamaron al mundo los famosos 3 noes: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel. 3 espadas levantadas contra cualquier intento de reconciliación y 3 barreras erigidas contra la diplomacia. Era como si el Consejo Árabe se hubiera transformado en una nueva Esparta, decidida a luchar hasta el final, incluso cuando la razón pedía otra ruta. Los discursos encendidos, en un tono casi épico, eran aclamados con fervor, como si las palabras duras pudieran borrar la realidad del campo de batalla. Pero las palabras, cuando se endurecen demasiado,
se convierten en una prisión, y eso fue lo que les sucedió a muchos países árabes. Al rechazar el diálogo, sellaron por su propia cuenta un aislamiento diplomático que poco a poco comenzaría a costarles caro. Israel, por su parte, vio en aquello no una nueva amenaza, sino la confirmación de que el camino sería largo y solitario. La negativa a negociar también fortaleció en Israel la doctrina de no depender de nadie. Era como una ciudad antigua, rodeada por todos lados, cuyos habitantes aprenden a forjar armas y a plantar en el desierto, pues saben que la ayuda no vendrá. La sociedad israelí, marcada por memorias de persecuciones y exterminios, no podía darse el lujo de esperar buena voluntad. Con los 3 noes, quedó claro que la paz no se ofrecería, tendría que ser conquistada o impuesta, y esa mentalidad moldearía toda la política de seguridad y defensa en los años venideros. Pero lo más curioso es que, al rechazarlo todo, los países árabes dejaron que el tiempo corriera a favor de Israel. Mientras construían discursos, Israel construía alianzas. Mientras alimentaban el resentimiento, Israel desarrollaba inteligencia militar, economía y diplomacia. Recuerda a los imperios que, al rechazar acuerdos por orgullo, permitieron que sus enemigos se fortalecieran en silencio. Y cuando se dieron cuenta del avance, ya era demasiado tarde para contener el nuevo equilibrio de fuerzas. El encuentro de Yartum se convirtió en el símbolo de una oportunidad perdida, de una bifurcación donde se eligió el camino de la negación absoluta. Una decisión que sellaría los próximos capítulos del conflicto, transformando cualquier intento futuro de paz en un campo minado. Pero como toda negación, también llevaba un vacío, y fue ese vacío el que, poco más de una década después, comenzaría a ser llenado por un giro histórico, pues en el desierto de la negación a veces florece lo inesperado, y fue justamente uno de los países que proclamaron los 3 noes el que decidió, más tarde, romper el silencio. Fue en 1979 cuando sucedió lo inesperado. Egipto, hasta entonces uno de los más acérrimos adversarios de Israel, cruzó el desierto de la hostilidad y extendió la mano. Fue como ver a 2 reinos antiguos, tras décadas de guerra, sentarse ante un pergamino y sellar un pacto que nadie se atrevía a prever. Anwar Sadat, con una valentía excepcional entre los líderes árabes, arriesgó todo al visitar Jerusalén y rompió un tabú arraigado por generaciones. Aquella imagen de él en el parlamento israelí fue como un rayo en un cielo despejado. Conmocionó, dividió, pero también abrió un camino. La mediación vino de Estados Unidos, pero la decisión final partió del corazón de Oriente Medio. Israel aceptó devolver la península del Sinaí, un territorio estratégico conquistado en la Guerra de los 6 días. Era una concesión dura, pero que revelaba madurez. A veces, mantener la paz exige más valentía que ganar una guerra. Como en las cortes de la antigüedad, donde los reyes intercambiaban ciudades por estabilidad, allí se cambió tierra por una promesa de no agresión. Y para garantizar el tratado, zonas desmilitarizadas y fuerzas de la ONU pasaron a vigilar la frontera como centinelas silenciosos de la nueva era. La firma del tratado fue un hito, no solo para los involucrados, sino para el mundo. Sadat y Menachem Begin, líderes de naciones históricamente opuestas, se dieron la mano bajo miradas atónitas y las cámaras del mundo entero. Recibieron el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que sellaba con tinta dorada una página antes manchada de sangre. Pero el gesto tuvo un precio. Sadat fue asesinado poco después, visto por muchos árabes como un traidor a la causa. El propio Egipto pasó a caminar sobre brasas, dividido entre el pragmatismo político y el peso de la memoria colectiva. Israel, por su parte, respiraba aliviado, al menos por un tiempo. Con Egipto fuera del círculo de hostilidades, el equilibrio regional cambió drásticamente. Era como si uno de los generales más temidos del campo de batalla hubiera depuesto las armas, obligando a los otros a reconsiderar sus posiciones. Pero el gesto egipcio no se repitió entre los demás. Jordania, Siria y la Organización para la Liberación de Palestina todavía se resistían a la idea de la paz. Aún así, la ruptura del pacto árabe de los 3 noes demostraba que nada era inmutable, ni siquiera el odio ancestral. Este acuerdo enseñó algo valioso. La paz es posible,
pero necesita líderes dispuestos a desafiar a sus propios aliados. Sadat sabía que pagaría un alto precio, pero siguió adelante, recordando a aquellos gobernantes del pasado que preferían sellar acuerdos arriesgados a ver a sus pueblos en ruinas. Y Begin, a pesar de su rígido historial militar, supo ceder en nombre de una estabilidad mayor. Allí nacía un precedente, un punto fuera de la curva, un hilo de esperanza. Pero como toda esperanza en Oriente Medio, esta también sería constantemente puesta a prueba por las próximas tormentas. 4 años después del acuerdo de paz con Egipto, el silencio se rompió con una violencia inesperada. Era octubre de 1973, y mientras Israel celebraba el Yom Kippur, el día más sagrado de su calendario, tanques egipcios y sirios cruzaron las fronteras. El ataque sorpresa recordó a los antiguos asedios de ciudades sagradas, cuando los enemigos aprovechaban los rituales religiosos para atacar con una crueldad calculada. Tomados por sorpresa, los israelíes sintieron el suelo temblar. Por primera vez desde 1948, la supervivencia volvió a parecer incierta. Pero como guerreros veteranos que reconocen el sabor amargo de la derrota, rápidamente se reorganizaron. La guerra no fue breve ni fácil. Israel sufrió pérdidas significativas y tardó en recuperar el control de la situación, pero al final del conflicto logró revertir el avance enemigo e incluso amenazar Damasco y El Cairo. Sin embargo, la victoria militar no borró la vulnerabilidad expuesta. Muy al contrario, dejó al descubierto la necesidad de una vigilancia constante. Era como Roma tras la invasión de los galos, victoriosa, sí, pero consciente de que sus murallas no eran infranqueables. De ahí nació la doctrina de la disuasión total. Nunca más ser tomados por sorpresa. Esta guerra enseñó que el exceso de confianza es tan peligroso como la debilidad. Israel, acostumbrado a victorias relámpago, vio que ya no podía depender solo de la superioridad técnica y la improvisación. A partir de entonces, el país invirtió de forma aún más intensa en inteligencia, defensa aérea y reservas estratégicas. Surgieron sistemas que recuerdan a murallas invisibles, listas para detectar cualquier movimiento más allá de las fronteras. Y junto con eso se consolidó una máxima: la seguridad no se negocia, se garantiza todos los días. El Yom Kippur del 73 también redefinió la percepción del enemigo. No eran solo vecinos debilitados, sino adversarios capaces de coordinarse, sorprender y causar un daño real. Como ciertos pueblos bárbaros que, unidos en coaliciones, desafiaron a imperios antes considerados imbatibles, Egipto y Siria demostraron que la unión es un arma poderosa. Y esto hizo que Israel cambiara su postura. Dejó de reaccionar para anticipar, de defender para intimidar. El equilibrio pasaba ahora a depender de una superioridad continua, y no solo de victorias puntuales. La lección estratégica quedó clara. En una región donde las alianzas cambian con el viento, solo sobrevive quien está siempre 2 pasos por delante. Israel comprendió que sus guerras no terminarían en los campos de batalla, sino que se prolongarían en las salas de guerra, en las reuniones de gabinete, en los ojos atentos de los espías. Como los imperios antiguos que expandían sus fronteras y después pasaban siglos intentando mantenerlas, Israel entró en un ciclo de vigilancia eterna. Cada guerra dejaba cicatrices, pero también moldeaba la siguiente estrategia. Y lo que se aprendió en 1973 aún resuena en las decisiones políticas y militares de hoy, pues el enemigo nunca duerme por mucho tiempo. La línea que separaba a Israel de sus vecinos, trazada inicialmente como un armisticio, fue ganando la fuerza de una frontera de facto. La llamada Línea Verde pasó a ser una referencia real, incluso sin el sello de la ONU. Era como en la antigüedad, cuando ríos o murallas improvisadas terminaban convirtiéndose en límites entre reinos rivales. El trazo en el mapa cargaba más que geografía, simbolizaba pérdidas, ganancias y cicatrices difíciles de borrar. Y con el paso de los años, se convirtió en el nuevo punto de partida para cualquier intento de negociación. Los territorios conquistados en la Guerra de los 6 días pasaron a ser piezas clave en la diplomacia regional. Israel, ahora señor de regiones estratégicas, usaba esta ventaja como moneda en futuras negociaciones, pero también sabía que mantener esos lugares exigía una vigilancia constante, además de decisiones delicadas sobre asentamientos y presencia militar.
Ya no era solo una cuestión de defensa, era identidad, memoria y sobre todo, control. Como los imperios antiguos que administraban provincias lejanas con mano firme, Israel enfrentaba el dilema del dominio prolongado. Las negociaciones comenzaron a girar en torno a estos territorios. ¿Qué ceder? ¿Qué mantener? ¿Qué transformar en zona neutral? Para los árabes se trataba de reconquistar la dignidad. Para Israel, de no abrir brechas a su propia existencia. Cada conversación parecía una partida de ajedrez donde cada pieza movida podía desencadenar reacciones en cadena. Era difícil encontrar un equilibrio entre seguridad y concesión, dos conceptos que rara vez van de la mano en Oriente Medio. Y cuanto más tiempo pasaba, más se cristalizaban las posturas como piedras bajo el sol del desierto. Además de la seguridad física, estaba la simbólica. Jerusalén Oriental, por ejemplo, era más que una ciudad. Era un símbolo disputado por siglos de historia. Conquistar este territorio fue, para Israel, un regreso al corazón espiritual del pueblo judío, pero para los palestinos, una herida abierta. Como en las cruzadas, donde el dominio sobre Jerusalén marcaba poder y fe, aquí también la ciudad se convirtió en el centro de las tensiones, y cualquier propuesta que la involucrara cargaba un peso explosivo, emocional y político. Esta realidad territorial moldeó las expectativas de paz para siempre. Ya no se discutía la partición original de 1947, se discutía a partir de la línea verde, con los ojos puestos en lo que se había conquistado o perdido desde entonces. Israel entendía que al ceder algo necesitaba garantías sólidas, no promesas al viento. Sus vecinos, por su parte, veían cada metro cuadrado como la devolución de su dignidad. Y así, el punto muerto crecía, dejando claro que, en Oriente Medio, el territorio no es solo tierra. Es tiempo, es sangre, es memoria en disputa. Las guerras no se limitaron al campo de batalla, atravesaron fronteras invisibles y golpearon de lleno la economía mundial. Tras la guerra del Yom Kippur en 1973, los países árabes productores de petróleo usaron el embargo como un arma silenciosa, pero poderosa. Como los comerciantes fenicios que controlaban las rutas marítimas, los líderes de la OPEP se dieron cuenta de que el control de los recursos podía doblegar imperios. El precio del barril se cuadruplicó, sacudiendo las economías occidentales y revelando el nuevo juego geopolítico. Ahora, la energía era poder. Y Oriente Medio dejaba claro que podía herir mucho más allá de las trincheras. El embargo, a pesar de ser temporal, dejó lecciones duraderas. Los países europeos y Estados Unidos comenzaron a replantearse su dependencia energética, pero también sus alianzas políticas. Israel, en el centro de la atención, se convirtió en el foco de debates estratégicos en las mayores capitales del mundo. Ya no era solo un conflicto regional, se había convertido en una pieza clave en un tablero donde el petróleo, la ideología y la influencia se entrelazaban. Era como Bizancio, que controlaba el nexo entre Oriente y Occidente, frágil, pero central. Pero mientras el mundo oscilaba, Israel y Egipto cosechaban los frutos del acuerdo de paz de 1979. El fin de la hostilidad entre ambos trajo una nueva realidad a la región. Con el Sinaí devuelto, Egipto abrió caminos para recibir ayuda económica y relaciones con Occidente. Israel, por su parte, redujo un frente de conflicto y concentró sus esfuerzos en modernizar su aparato militar e industrial. El equilibrio, aunque inestable, permitió pequeños avances diplomáticos en medio de un escenario siempre volátil. Sin embargo, la esperanza de que otros países árabes siguieran el ejemplo egipcio pronto se vio frustrada. La mayoría se mantuvo firme en su negativa, ya sea por presión interna, orgullo nacional o temor a represalias. La causa palestina continuaba en el centro de la narrativa panárabe, impidiendo avances significativos. Era como en los viejos consejos tribales, donde el honor del grupo se superponía a los intereses prácticos. Y en ese ambiente, cada intento de reconciliación era visto con sospecha, sino como traición. El impacto geopolítico de estas decisiones aún resuena en los bastidores de la diplomacia moderna. Oriente Medio permaneció, por décadas, como un foco de inestabilidad y disputas por influencia. Israel, rodeado y aislado, tuvo que fortalecer lazos con aliados lejanos y desarrollar una autonomía estratégica excepcional. Cada conflicto, cada embargo,
cada gesto político influía no solo en la región, sino en el mundo. Y en el centro de todo, crecía la convicción de que sin una fuerza real, no había espacio para existir. En una tierra rodeada de vecinos hostiles, la supervivencia nunca fue garantizada por tratados, sino por la preparación. Israel aprendió desde el primer día que su existencia dependía de la capacidad de ganar guerras antes de que comenzaran. Como las antiguas ciudades amuralladas que mantenían arqueros en las torres, incluso en tiempos de calma, el Estado judío desarrolló una doctrina clara: disuasión absoluta. No se trata de agresión, sino de una advertencia implícita: si vienes, no volverás. Y este mensaje pasó a ser la columna vertebral de su seguridad nacional. La estrategia es simple, pero exige una constancia brutal. Israel necesita mantener unas fuerzas armadas tan poderosas que ningún enemigo considere atacarlo sin pagar un precio devastador. Es el mismo principio que ciertos imperios antiguos aplicaban al rodear ciudades conquistadas con legiones, no porque quisieran la guerra, sino para evitarla. Desde el arsenal aéreo hasta los sistemas de defensa antimisiles, todo fue diseñado para actuar en segundos y reaccionar en milisegundos. Y detrás de esto, la conciencia de que el fracaso allí no sería solo una derrota, sería el fin. Esta doctrina moldeó la mentalidad de toda una nación. Mientras otros países calculan riesgos, Israel calcula la supervivencia. Servicio militar obligatorio, inteligencia activa, vigilancia constante. Todo forma parte de un modelo de defensa que no puede descansar. Como los castillos de la Edad Media que guardaban secretos y rutas de escape en cada piedra, Israel construyó su seguridad sobre capas invisibles. Cada innovación, cada movimiento diplomático, cada operación es planeada con una precisión casi quirúrgica. Pero mantener este nivel de preparación tiene su costo. Económicamente, demanda inversiones altísimas. Socialmente, crea una tensión permanente. Sin embargo, los líderes israelíes saben que no hay elección. Mientras haya voces clamando por su destrucción, Israel no puede permitirse vulnerabilidades. El recuerdo del pasado, no tan lejano, es suficiente para justificar cada avión en el aire, cada radar encendido, cada soldado entrenado. Esta doctrina de la fuerza superior no busca glorificar la guerra, sino garantizar que nunca se repita. Israel comprendió que, en esa parte del mundo, la debilidad atrae la agresión y la neutralidad es una leyenda. El objetivo no es dominar, sino seguir existiendo. Y como ciertos pueblos antiguos que aprendieron a protegerse con murallas, espadas y sabiduría, Israel erigió su propia fortaleza, invisible, pero impenetrable, pues allí, entre arena, roca y memoria, el silencio solo dura hasta la primera señal de vacilación. La historia de Israel no es solo un registro de guerras y acuerdos, es un recordatorio vivo de que la supervivencia, cuando se ve amenazada, despierta el instinto humano más profundo: resistir. Cada batalla, cada tratado, cada decisión controvertida revela una dura verdad. En un mundo que no siempre acoge, mantenerse en pie exige más que fuerza, exige visión. Y es precisamente esa visión, moldeada por siglos de exilio, persecuciones y reconstrucciones, la que hizo de Israel no solo un estado, sino un símbolo. Ahora te pregunto, ¿qué harías si supieras que tu existencia depende de estar siempre alerta? ¿Lograrías mantener tu identidad en medio del caos, como lo hicieron reyes, tribus y ejércitos del pasado? ¿Cuántas veces, en tu propia vida, has cedido territorio, físico o emocional, para evitar un conflicto mayor? ¿Será que tú también tienes una misión? Si este contenido despertó algo en ti, si te hizo ver la historia bajo una nueva luz, entonces es hora de seguir adelante en este viaje de conocimiento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros por los bastidores olvidados de la historia, porque entender el pasado no es nostalgia, es una armadura para el presente.